mañana yo quiero hablar para ustedes o enseñarles o establecer un fundamento de 6 maneras como nosotros podemos pecar contra el Espíritu Santo. Creo yo que esas 6 maneras o clasificaciones o bíblicas, como quiera llamarlas, engloban todas las formas como pudiésemos alejarnos de la presencia del Espíritu Santo, como pudiéramos nosotros impedir la manifestación y el fluir y el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante que lo sepamos, por eso es importante que lo conozcamos. Yo pienso que humanamente, cuando un varón o una mujer se conocen, están pensando en casarse, siempre él o ella están pendientes de qué te gusta, de qué te gusta el pastel, te gusta de limón, te gusta de cereza, y qué color te gusta, cuál es el que más te gusta, cuál quieres que me ponga, y cómo te gusta que use el pelo, largo o corto. Y estamos pendientes hasta del más mínimo detalle para agradar a la otra persona. Y también queremos saber qué te molesta, que no te gusta, para tratar de no hacerlo. Con mucha más razón con el Espíritu Santo, que Él no es de carne y hueso. Él no está con nosotros por una relación de 30, de 40, de 50, de 70 años en la tierra. Él está con nosotros porque quiere vivir eternamente ligado a nuestra alma. Él quiere vivir eternamente con nosotros y nosotros con Él. Y el Espíritu Santo no solamente está fuera de nosotros para platicar con Él, sino que Él ha venido para hacer de nuestro espíritu su morada y habitación permanente. Él está dentro de nosotros. Como si Él está dentro de nosotros, podríamos deliberadamente hacer algo que lo vaya a poner triste, que lo vaya a apagar, que lo haga sentir mal, ¿verdad que no? Entonces necesitamos conocer cuáles son esas maneras como nosotros pecamos directamente contra el Espíritu Santo en base a la palabra, para no hacerlo más, para arrepentirnos en este día y pedir su fortaleza para no hacerlo más. Así es que voy a mencionar en esta mañana 6 pecados contra el Espíritu Santo. Voy a comenzar diciendo o hablando del contristamiento. ¿Cómo es que nosotros contristamos al Espíritu Santo? Acompáñenme a la carta de los Efesios, de Pablo a los Efesios, por favor, en el capítulo 4. Y siempre alabe a Dios, no se olvide de alabar al Señor, porque Él está aquí, Él está presente. Y Él mora en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, en el capítulo 4 de los Efesios, y vamos a leer desde el verso 25, y yo quiero que usted note algo, y quizá usted lo estudie después en su casa a mayor profundidad. Yo solamente le voy a mencionar algunas cosas. Todo lo que estamos leyendo, vamos a leer en este capítulo 4 de los Efesios, del verso 25 en adelante. Usted va a notar que se refiere a relaciones de hermanos con hermanos. Se refiere a relaciones con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Y usted va a concluir, después de que leamos esto, que contristamos al Espíritu Santo cuando pecamos contra el hermano. O sea que el contristamiento al Espíritu Santo se produce cuando nosotros fallamos en nuestra relación como cuerpo de Cristo con nuestros hermanos. Vamos a leerlo a partir del verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Leí todo el contexto,
Porque normalmente solo leemos aisladamente esa porción del verso 30 que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y entonces a todas las cosas que hacemos decimos: no, es que se contrista el Espíritu Santo. Pero hay diferentes maneras como nosotros ofendemos o podríamos ofender al Espíritu Santo. Pero el contristarle, el pecado o la transgresión de contristar al Espíritu Santo se refiere específicamente cuando nosotros fallamos en nuestra relación de miembros del cuerpo unos con otros. Todo lo que aquí mencionamos, todo lo que habla Pablo a los Efesios, se refiere a nuestra relación con los hermanos. Está hablando, hermanos, de no mentir, de desechar la mentira. ¿Cuántas veces mentimos a nuestros hermanos y a nuestras autoridades, verdad? Decimos cosas que no son verdad, o decimos una verdad a medias, o exageramos, y eso es mentira. Aquí habla de no pecar en cuanto a la ira. Que si en algún momento nos subimos, ¿verdad? Que no pequemos, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es decir, no permitas que ese enojo te dure hasta la noche. Si en algo reaccionaste impulsivamente por cuestión de temperamento, inmediatamente arrepiéntete. No vayas a hacer algo en contra de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu hermano. No vayas a actuar de una manera tal que les ofenda a ellos. No dejes que llegue la noche y tú todavía sigas enojado. Pide perdón, ve delante del Señor, arréglate con Dios, porque si no lo haces, vas a contristar al Espíritu Santo. Entonces, sé pronto para rectificar y para pedir perdón y para arreglar cuentas, ¿verdad? Y está hablando de aquel que antes robaba, de aquel que antes hurtaba, que ya no solo que no hurte más, sino que trabaje más para que con el dinero que gane por su trabajo le dé a los que tienen necesidad. Porque antes le robaba a algunos que tal vez tenían necesidad y ahora tiene que restituir. Si nosotros estando en el Señor seguimos robando, seguimos hurtando, entonces contristaremos al Espíritu Santo. Todas estas cosas que aquí menciona, cuando nosotros fallamos en esto, vamos a contristar al Espíritu Santo. Y dice al final que seamos misericordiosos, que seamos benignos los unos con los otros. Habla también de las palabras que salen de nuestra boca. Hermanos, muy a menudo entre hermanos hay unas expresiones tan feas, hay unas expresiones, unas palabras tan feas, hay apodos que se dicen los unos con los otros, hay una manera irrespetuosa de tratarse hermanos o con amigos, hay una manera que contrista no solo al Espíritu Santo que está en usted, sino al Espíritu Santo que está en su hermano. Es un doble contristamiento, porque a veces somos tan livianos para hablar, somos tan livianos para tratar a los hermanos. Empezamos con una broma pequeña y después llega a ser un pecado. La mucha palabrería, la charlatanería, tanta habladuría, tanta broma, tanta changoneta conduce al contristamiento del Espíritu Santo, porque irrespetamos al Espíritu Santo en el hermano y al que está en nosotros también. Y yo creo que es tiempo que nosotros estemos apercibidos de estas cosas que parecen pequeñas, pero que son pecado porque contristan, ponen triste a la persona del Espíritu Santo que está en usted y que está en el otro hermano. Y yo creo que para que nosotros recuperemos el poder, el amor, los dones, la unción, el gozo, el contentamiento, la relación de cuerpo, necesitamos arrepentirnos de todos estos pecados. Y hemos mencionado en primer lugar el contristar al Espíritu Santo, y dijimos que la manera como se contrista es pecando contra el hermano o fallando en nuestra relación de uno con otro. Vamos a mencionar el segundo pecado, que es apagar al Espíritu Santo. Y quisiera que viniera conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Esta también es Pablo a los tesalonicenses. Sí, alabe a Dios. En el capítulo 5 de Tesalonicenses, y vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer desde el verso 16. Note que estoy tratando de leer el contexto, no solamente el versículo en particular. Aquí Pablo le dice a los tesalonicenses, le da algunas directrices, algunas ordenanzas de acciones espirituales que debemos hacer, actitudes en nuestra vida cristiana para no apagar al Espíritu Santo.
si sabiendo hacer lo bueno, que Pablo ya le dijo a los tesalonicenses y está en nuestra Biblia, porque yo creo que todos tenemos la carta de los tesalonicenses en nuestra Biblia, ¿verdad? Ninguno se le ha perdido. Entonces ya somos responsables de poner por obra esta palabra. Y si nosotros fallamos en estas ordenanzas que Pablo le dio a los tesalonicenses por inspiración del Espíritu Santo, entonces vamos a apagar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para que esté encendido, para que esté avivado, no para que esté apagado. Fíjese las ordenanzas en el verso 16. Están siempre gozosos. Hermanos, yo voy a ir verso por verso porque esto es una ordenanza. No es si quiere, no es si las cosas le van bien, no es si acaso le sonríen los hermanos, no es si tiene dinero en la cuenta de banco, no es si tiene un carro para movilizarse, no es dadas ciertas circunstancias, sino que es un imperativo, es una ordenanza. Les ordeno que estén siempre gozosos. Estad es imperativo. Cuando hay una palabra en imperativo, no es condicionada, no es circunstancial, es una obligación ineludible. O sea, que el no estar gozosos apaga al Espíritu Santo. Por tanto, nosotros debemos de proponernos estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el estar gozosos no depende de las circunstancias, no depende realmente de lo que hay o de lo que no hay, sino que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el gozo del Señor es algo permanente, es un fruto de Dios, es un fruto del Espíritu, es algo que nosotros no podemos realmente limitar ni condicionar, o no deberíamos limitar ni condicionar, porque no es condicionado el gozo. El gozo no es lo mismo que alegría. La alegría es algo exterior, es algo del alma, es algo condicionado. La gente se alegra cuando cosas buenas pasan y se entristece cuando cosas malas pasan. Pero eso es a nivel de las emociones y los sentimientos, eso es a nivel del alma. Pero el gozo del Señor es un atributo del Espíritu Santo, por tanto está en el espíritu del hombre, en el interior del hombre desde que le hemos recibido. Y entonces la responsabilidad nuestra es no permitir que las emociones adversas apaguen la realidad del Espíritu Santo que está en nosotros, y su realidad y su verdad es estar gozoso. ¿Cuántos saben que el gozo es una característica de Dios? La Escritura dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea que cuando el reino de Dios está en nuestro corazón establecido, implantado, el gozo tiene que ser manifestado, el gozo tiene que ser visto, porque el gozo es un atributo de Dios. Dios es amor y Dios es gozo. El reino de los cielos está en nosotros, entonces podemos estar siempre gozosos, porque no depende de nosotros, porque no es externo. El gozo viene de Dios, viene del Espíritu, y si nosotros no apagamos al Espíritu Santo, Él siempre manifestará su gozo, porque esa es su naturaleza, ese es su carácter. Entonces, estad siempre gozosos. El verso 17 es otra ordenanza: orad sin cesar. Hermanos, orar sin cesar quiere decir sin parar, sin dejar de orar nunca. Pero esto no se refiere a que usted dice, no es que yo ando orando en la mente todo el día y entonces nunca abre la boca para orar. No se refiere a eso. Hermanos, ¿sabe que la palabra oración y oratoria están íntimamente relacionadas? Cuando se habla de orar, va implícita la palabra hablada. No me diga que no es que yo ando orando en el Espíritu, yo ando orando aquí en la mente todo el día, pero nunca se arrodilla, nunca abre la boca, nunca se comunica con Dios, porque no es que Él ya conoce mis pensamientos. Pero eso no es lo que Pablo les está diciendo. Pablo no les dice manténganse ustedes en comunión en la mente con el Espíritu de Dios. Aquí les dice orar sin cesar. Abran la boca y oren todo el tiempo. En lenguas, en español, en griego, en hebreo, en lo que sea. Oren sin cesar. Orar sin cesar es una obligación, es una ordenanza. Oren en todo tiempo. Y orar sin cesar, hermanos, es orar, 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 orar hasta que vea la respuesta. Ore para alabar a Dios, ore para interceder, ore para clamar, ore para pedir, ore para todo lo que tiene que orar. Pero ore sin cesar. Ore en tiempos buenos, ore en tiempos malos. Ore en invierno, ore en verano.
ore cuando llueva, ore cuando esté seco, ore cuando haga calor, ore cuando haga frío, pero ore sin parar, sin cesar. Amén. Es una ordenanza. Y si usted no ora sin cesar o no ora nunca, usted ya apagó al Espíritu Santo de Dios. Una manera de mantener encendido el fuego del Espíritu Santo es orando sin cesar. Por eso en la carta de Judas dice: y vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en todo tiempo en el Espíritu. O sea que usted puede andar orando en lenguas también y orar sin cesar para que no se apague el fuego del Espíritu, sino que usted sea edificado en su fe. Amén. Bueno, y luego el verso 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El dar gracias en todo es una ordenanza. No dice cuando le den un regalito de gracia, ¿verdad que no dice así? Cuando le traigan una provisión de gracia, cuando le paguen a la quincena de gracia, porque normalmente eso es lo que hacemos, ¿verdad, hermanos? Ay, ya me llegó el cheque, aleluya, gloria a Dios, santo, tengo dinero, voy a hacer la compra. Ay, mañana no va a estar tan lleno el Junior, gloria a Dios, que ya tengo, te doy gracias, Señor, que tengo para la provisión. Pero aquí no dice eso, aquí no dice que usted dé gracias cuando le den, dice que dé gracias en todo. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Cuando esté en la cárcel, de gracias. Cuando lo para un policía, de gracias. Está bien que dé gracias en lo bueno, pero aquí dice en todo. Cuando se meta la mano a la bolsa y lo único que encuentre sean agujeros, de gracias. Cuando no tenga ni 2 monedas, cuando venga pasando el viaje y se da cuenta que no tenía los 4 pesos, de gracias. De gracias en todo. Amén. No tiene para el rapidito, de gracias en todo. Le robaron la Biblia, de gracias en todo. Le chocaron el carro, de gracias en todo. En todo. Sí, eso dice, hermano, gracias al Señor en todo. Porque dice aquí la Escritura que eso es agradable al Señor, que esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que demos gracias en todo, porque estamos en el hueco de su mano, somos suyos, le pertenecemos desde el momento que fuimos pactados, sellados con el Espíritu Santo, desde el momento que hicimos un compromiso con Él, le pertenecemos a Él, no a nosotros mismos. Por tanto, todo lo que ocurra es porque o Él lo manda o Él lo permite, así es que a usted no le queda opción más que dar gracias en todo. Y no culpar a nadie por las cosas que según usted son negativas que le están pasando. Las cosas negativas que le pasan son la mejor escalera que Dios usa para ascenderlo a usted mismo. Amén. Sí, alabe a Dios y dé gracias en todo. Dé gracias. En tribulación, en tormento, en quebranto, en persecución, en cárceles, en pobreza. Dé gracias en todo. Muchas veces nosotros empezamos a reprender al diablo por cosas que Dios está permitiendo para formar carácter en nuestra vida, para lograr un buen propósito. Así es que aun cuando usted vea cosas que son difíciles, que le duelen, que son circunstancias adversas, dé gracias en todo, porque un propósito bueno tiene Dios y esa es la voluntad de Él, que usted dé gracias. Y sabe una cosa, cuando usted comience a dar gracias en todo, si acaso era el diablo el que le estaba metiendo zancadillas, se va a tener que ir, porque si hay algo que el diablo no soporta, es un cristiano agradecido con su Dios. Amén. Así es. Hermano, si usted está pelado y no tiene ni trabajo y usted está dando gracias en todo, el diablo se va a cansar, se va a tener que ir donde uno que no dé gracias. Porque Él no puede estar alrededor de un creyente agradecido con su Dios. Aquel que está agradecido cuando está en la bancarrota, ese es el que el diablo no puede soportar. Es fácil estar agradecido, como dice el canto, alabar a Dios cuando las cosas me vayan bien, qué bueno es. Pero yo te alabo, mi Señor, cuando 1000 quebrantos tengo yo y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Ahí es que es bueno dar gracias en todo. Allí es que avivamos el fuego del Espíritu Santo. Porque luego dice: no apaguéis al Espíritu. Es decir, hermanos, que si no hacemos lo anterior, apagamos al Espíritu. Pero no queremos apagar al Espíritu, por eso vamos a orar sin cesar. Y por eso nosotros vamos a estar dando gracias en todo. Y por eso vamos a estar siempre gozosos, porque queremos encender el fuego del Espíritu y no apagar al Espíritu.
Inmediatamente después, en el verso 20, dice algo que tiene mucho que ver. No menospreciéis las profecías. Y en el siguiente verso, lo digo junto porque van a la par, examinadlo todo, retened lo bueno. Aquí está hablando de condiciones espirituales del creyente. Muchas veces, hermanos, viene una profecía, una palabra profética, y la podemos menospreciar porque no es lo que estábamos esperando oír. Pero no menospreciemos las profecías, porque si las menospreciamos vamos a apagar el fuego del Espíritu. Pero aquellos que creen a las profecías de Dios son personas que viven metidas en el fuego del Espíritu. Son personas que viven en avivamiento porque han creído la profecía, la palabra profética, y en la medida que la creemos y nos disponemos para que Dios la ejecute en nosotros, estamos en un continuo avivamiento y en un continuo fuego mientras estamos observando cómo Dios trabaja hasta el cumplimiento de esa profecía. Eso nos da a nosotros un ánimo pronto para vivir. Estamos esperando, estamos viendo, estamos observando cómo Dios cumple la profecía. No menospreciéis las profecías. Y luego dice que lo examinemos todo y retengamos lo bueno. En ningún momento dice, júzguenlo todo y critiquen lo que está malo. Dice, examinadlo todo y con espíritu de mansedumbre, por supuesto. Y entonces todo lo que es bueno, reténgalo. Lo demás, olvídese, no juzgue, no critique. Porque cuando usted juzga y critica, entonces también apaga el fuego del Espíritu. Pero si usted lo examina con un espíritu abierto y manso, y simplemente le dice, Espíritu Santo, todo lo bueno, todo lo que viene de ti se ha retenido en mi espíritu, yo quiero que dé fruto. Entonces usted con esto va a estar alimentando el fuego del Espíritu Santo, y entonces no va a apagar el fuego del Espíritu. Hemos hablado ahora de dos pecados contra el Espíritu Santo: contristarlo y apagarlo. Vamos a ir al número 3. Resistir al Espíritu Santo. Vaya a Hechos capítulo 7, por favor. Y alabe a Dios mientras busca Hechos. Sí, no se le olvide que estamos en tiempo de alabar al que vive. Capítulo 7 del libro de los Hechos. Y en el verso 51. No vamos a leer todo lo anterior. Aquí se trata de la acusación contra Esteban. Están narrando lo que ocurrió en el tiempo de Esteban. Pero quiero centrarme en el verso 51. Dice, duros de cerviz. Lo tenemos, Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Qué tremendo que le digan duros de cerviz e incircuncisos, aunque eran naturalmente circuncidados, de corazón y de oídos, hermanos. O sea, que ni oían la palabra ni la ponían por obra. Es decir, que no estaban circuncidados ni en los oídos ni en el corazón. Tenían puesto el prepucio sobre el corazón y una tela ahí sobre el tímpano de los oídos espirituales. Y dice, es una acusación seria. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano, el darnos cuenta que quizá en nuestro interior haya algo que siempre resiste al Espíritu Santo. Que siempre estamos como en contra de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Dice, como vuestros padres, así también vosotros. Y yo quiero que vayamos a la referencia que esta escritura nos da, que es en el libro de Isaías, en el capítulo 63, verso 10. Porque dice que como vuestros padres, así también vosotros. Entonces vamos a ver qué fue lo que le pasó a sus padres. Isaías 63, verso 10. Santo, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermano, qué tremendo que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros se convierta en nuestro enemigo. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros somos rebeldes a las instrucciones de Dios y no queremos obedecer y no queremos acatar, hacemos enojar su Santo Espíritu? Dijimos que el Espíritu Santo es una persona que tiene emociones. Y cuando aquel que lo tiene dentro
Está siempre oponiéndose, siempre resistiendo las ordenanzas, la guianza, la directriz del Espíritu Santo. Porque hay personas que siempre están contrarias a todo lo que el Espíritu Santo dice. Es rebeldía de corazón. Siempre están cuestionando, siempre están agregándole o quitándole, siempre están molestas, en desacuerdo con todo lo que el Espíritu Santo dice o dirige. Eso es rebeldía. Y entonces eso pasó con los israelitas del tiempo antiguo, pero también estaba pasando lo mismo en el libro de los Hechos con los discípulos de la iglesia primitiva. Y es tan tremendo que dice que ellos hicieron enojar su Santo Espíritu. Qué duro que hagamos enojar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo en nosotros se vuelva nuestro enemigo y que empiece a pelear contra nosotros. Hermano, yo no creo que en una pelea contra el Espíritu Santo y Él, porque le hemos declarado la guerra y Él empieza a pelear con nosotros, si es que quedamos hechos añicos, ¿cómo podemos nosotros en nuestra carne y en nuestra fuerza pelear contra el Espíritu Santo? Pero cuando somos rebeldes de corazón, cuando estamos resistiendo al Espíritu Santo, eso es lo que ocurre. Le hemos declarado la guerra abierta, pelea y batalla al Espíritu Santo de Dios. Y eso pasó con estos antiguos y esto está pasando hoy día. Entonces el tercer pecado del cual estamos hablando hoy contra el Espíritu Santo es resistir al Espíritu Santo. Muchos le resistimos continuamente y cada vez que somos rebeldes estamos pecando, estamos resistiendo al Espíritu Santo y lo estamos provocando a Él a que sea nuestro enemigo y a que pelee contra nosotros. Y por eso la iglesia ha perdido mucho del poder, porque estamos resistiéndole continuamente y queriendo hacer las cosas de hombre, las cosas que nuestra propia voluntad quiere hacer, las cosas que nuestro propio entendimiento quiere hacer, y no estamos entonces fluyendo con la voluntad del Espíritu Santo. Número 4, o el cuarto pecado, es afrentar al Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Sí, alabe al Dios santo. Él es bueno. Para siempre su misericordia. Santo. Hebreos 10. Vamos a leer desde el verso 28. Bueno, vamos a leer desde el 26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, una manera de pecar contra el Espíritu Santo es afrentarle a Él en su característica que es lleno de toda gracia. Cuando Jesucristo murió, Él venció como hombre. Él tenía, al momento de morir en la cruz del Calvario, Él fue obediente hasta lo sumo. Y Él tuvo la capacidad que venía del Espíritu Santo de Dios y que lo fortaleció para poder obedecer al Padre y obedecer hasta lo sumo, hasta la muerte de cruz. Él se humilló hasta lo sumo y Él venció porque obedeció plenamente. Pero uno de los grandes misterios de la muerte y resurrección de Cristo es que cuando Él murió, luego por esa gracia y esa capacidad que le ayudó a vencer mientras estaba con su cuerpo físico mortal, cuando Él bajó a ultratumba, Él también venció a Satanás y todos los demonios del infierno. Por eso Él tuvo la capacidad de predicarle a los espíritus encarcelados para que pudieran arrepentirse y pudieran tener salvación. Y entonces cuando Jesucristo resucitó y subió al tercer día, Él tenía esa gracia y esa capacidad porque había vencido, tenía esa autoridad. Y esa autoridad y esa gracia le fue transferida a la iglesia del Señor a través de su Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo que descendería sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros, venía implícita
toda la gracia, toda la habilidad y toda la capacidad de Dios sobre nosotros para poder vencer al pecado. Todo aquel que ha nacido de nuevo, dice la Escritura, el que ha nacido de Dios no peca y el maligno no le toca. Si nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu, si hemos nacido del Espíritu Santo, también hemos recibido del Espíritu Santo la gracia, la capacidad para vencer al pecado y que el pecado ya no nos domine, sino que nosotros podamos vencer y dominar al pecado. Y si nosotros, una vez que hemos recibido al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, voluntariamente incurrimos en pecado otra vez, ¿qué dice la Escritura? Lo que nos queda es una horrenda expectación de juicio. Es bien tremenda esta palabra. Dice que si aquellos que lo que transgredieron fue la ley de Moisés cuando el Espíritu Santo no moraba en ellos, aquellos que vivieron en el tiempo de la ley, los israelitas que vivieron en el tiempo de Moisés, que no se escaparon al juicio de Dios a pesar de que no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos, sino que era por sus propias obras, pero no pudieron escapar. Cuanto más nosotros que teniendo ahora el Espíritu Santo pecamos voluntariamente o deliberadamente, eso significa que afrentamos al Espíritu Santo en su gracia. Si nosotros sabemos porque la palabra nos lo dice, que en el Espíritu Santo está la gracia para vencer al pecado, pero no nos proponemos no contristar al Espíritu Santo, no apagar al Espíritu Santo, no resistir al Espíritu Santo, sino que le afrentamos. Porque cuando nosotros, hermanos, no buscamos la presencia del Señor, no oramos sin cesar, no mantenemos el gozo, no damos gracias por todo, no hacemos todo lo que anteriormente hemos hablado, voluntariamente está buscando un lugar de desliz. Porque si ya sabe que al mantener el fuego encendido, si ya sabe que al mantener al Espíritu Santo avivado y no contristado, Él en usted va a vencer al pecado, Él en usted le va a redarguir, Él en usted va a hacer el temor a Jehová y le va a fortalecer para no caer. Entonces nosotros estamos afrentando el Espíritu de gracia o la gracia del Espíritu Santo cuando voluntariamente no nos alimentamos espiritualmente y no cuidamos la unción, sino que le afrentamos a Él. Ese es un pecado serio. Me explico, hermanos. La gracia del Espíritu Santo, la gracia de Cristo para vencer al pecado nos ha sido dado, ha sido derramado en nuestro corazón desde que recibimos al Espíritu Santo o al Espíritu de Cristo. Pero no es una varita mágica, no es un acto instantáneo. Nosotros necesitamos mantener el gozo, nosotros necesitamos dar gracias a Dios en todo, necesitamos orar sin cesar. No porque un día usted recibió la gracia del Espíritu Santo, usted dice, bueno, ya tengo la gracia del Espíritu Santo, se olvida de leer la palabra, se olvida de orar, se olvida de dar gracias en todo, se olvida de estar siempre gozoso y se dedica a los deleites de este mundo. Entonces usted está afrentando el Espíritu de gracia, porque aunque todo nos ha sido dado por gracia, nosotros tenemos que caminar y que actuar en una verdad revelada para poder obtener la victoria del Hijo de Dios en nuestra vida. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, oraba sin cesar, oraba muchas horas, ayunaba días, horas, hacía el bien, predicaba la palabra que Dios le daba, que el Padre le daba, compartía con los pobres. Él mismo era las buenas nuevas, andaba sanando y liberando enfermos y endemoniados. Él mismo era el Evangelio. Y aunque era el Hijo de Dios y aunque sabía que había sido ungido con el Espíritu Santo y con poder en el momento de su bautismo, Él no se confió a que porque era ungido con el Espíritu Santo Él podía hacer lo que quería, porque Él sabía la responsabilidad que tenía de no afrentar al Espíritu Santo. Cuanto más nosotros, hermanos, que la mayoría hemos venido al conocimiento del Señor, ya siendo adultos, ya contaminados de mucho pecado. En Jesucristo no hubo pecado original, porque el Espíritu Santo vino sobre el vientre de María. Él fue concebido sin pecado. En nosotros hubo pecado desde nuestra concepción. Esa es la diferencia con Jesús. Entonces, con mucha más razón, si en nuestro cuerpo mortal y en nuestros miembros está la concupiscencia pecaminosa. No venimos de una línea santa. Descendemos de hombres pecadores, descendemos de la línea de Adán.
con mucha más razón necesitamos hacer todo lo que la Escritura dice para no afrentar el Espíritu de gracia y para que la gracia pueda tener toda su acción en nosotros y podamos vencer al pecado y ir de poder en poder y de gloria en gloria. Pero si nosotros voluntariamente volvemos a pecar, nos espera una horrenda expectación de juicio. Si nosotros deliberadamente volvemos a pecar, estamos afrentando al Espíritu Santo de Dios. Y entonces podemos decir que el cuarto pecado o la cuarta transgresión que hemos enunciado hacia el Espíritu Santo es afrentarlo. Y ahora quiero ir al pecado número 5, que es mentirle al Espíritu Santo. Regresemos a Hechos capítulo 5, por favor. Y siga alabando a Dios. Espero que todavía me ame y que sepa que esta es la palabra del Señor para su pueblo. Esta es la palabra del Señor para mi vida y para la suya. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, voy a hablar un poquito antes de que leamos. En el tiempo de la iglesia primitiva, la instrucción que Jesús había dado y la que los apóstoles siguieron era que todos los que seguían a Jesús y la doctrina de Jesús vendían sus heredades y todo lo ponían a los pies de los apóstoles para que no hubiera necesidad en ninguno en la casa del Señor. Es decir, que no había unos que tenían mucho y otros que no tenían nada. Los que tenían mucho o los que tenían algo lo vendían. El dinero era puesto a los pies de los apóstoles. La iglesia confiaba en que los apóstoles administraban correcta y sabiamente las finanzas y ninguno tenía necesidad, a ninguno le faltaba nada, porque todo era bien distribuido. Pero hubo un matrimonio, una pareja en ese tiempo, y Ananías y Zafira. Sabe que Zafira es la única mujer que fue viuda por 3 horas, porque después fue muerta, ¿verdad? Su marido murió y 3 horas después ella murió. Esta es la única pareja que fueron juntos a la iglesia a dejar una ofrenda y lo sacaron muertos. Espero que no haya otros así, que sea la única siempre en la historia. Pero sabe, Dios a mí me ha inquietado en el último tiempo, hace como 2 años o más. Yo he estado inquieta por esto, porque yo sé que Dios dejó esto en la Escritura como una muestra, como una señal de su respaldo al ministerio apostólico. Cuando Ananías vino y entregó el dinero a Pedro, a las autoridades de la iglesia, a los discípulos, a los apóstoles, él no entregó todo lo que debía entregar. Él se quedó con una parte. Porque él dijo, ay, ¿para qué se lo voy a dar todo? Yo me quedo con una parte para que Zafira y yo nos vayamos de otro segundo viaje de luna de miel, ¿verdad? O nos vamos a quedar con esto para hacer nuestra casita un poco mejor que la de los demás. Y él se retuvo una parte en lugar de entregarlo todo, como era la instrucción del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de instrucciones del Espíritu Santo a través de los apóstoles, estamos hablando que cualquier transgresión es contra Dios mismo, no contra la persona. Y vamos a leer Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea que era de común acuerdo, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Qué tremendo, hermanos. Los apóstoles de hoy día no son diferentes de los de aquel tiempo. Tienen la misma autoridad, tienen el mismo rango de autoridad y tienen el mismo respaldo del Señor. Y muchos seguimos mintiendo hoy día a los apóstoles. Y yo meditaba hace como 2 años y lo hablaba con la hermana Yona hace poco, el año pasado quizá. Yo creo que va a ser necesario que Dios haga evidente de nuevo su autoridad y su poder y que más de alguno caiga muerto para que los demás aprendan que Dios está todavía respaldando el ministerio apostólico. Porque hay muchos que siguen mintiéndole al Espíritu Santo. Hermanos, cuando la palabra habla de mentirle al Espíritu Santo, habla estricta y específicamente de finanzas. Habla de diezmos, ofrendas, primicias y finanzas.
Cuando habla de contristarle, habla de relaciones intercuerpos. Cuando está hablando de apagarle, habla de dones, habla de profecías, habla de ministerios. Pero cuando habla de mentirle, habla de finanzas. Cuando nosotros sabemos que todo es de Él y nada es nuestro, ¿qué cuidado hemos de tener de mentirle al Espíritu Santo? Y cada vez que mentimos a una autoridad de Dios en finanzas, le mentimos al Espíritu Santo. Le mentimos al Espíritu Santo. Muchas veces vendemos una propiedad por varios miles. Y cuando sacamos la cuenta de cuál sería el diezmo, pensamos, ay no, es demasiado para dárselo a la iglesia. Y retenemos una partecita porque pensamos que es demasiado. ¿Cuántas veces vendemos carros, vendemos casas, vendemos terrenos? Recibimos ingresos, qué sé yo, herencias tal vez. O pensamos, nadie se va a dar cuenta, solo el abogado sabe que recibí esta herencia. Y estamos mintiendo al Espíritu Santo. Este es un llamado serio, hermanos. Porque como Dios nos ha llamado a recuperar el poder del Espíritu Santo para moverse aquí en esta iglesia, en este ministerio, Dios nos ha llamado desde el principio a un ministerio de poder y de amor. Pero para que el poder y el amor verdadero se manifiesten, no podemos mentirle al Espíritu Santo, no podemos contristar al Espíritu Santo, no podemos resistir ni afrentar al Espíritu Santo, ni apagar al Espíritu Santo, porque entonces el poder no se puede manifestar. Es como que el Espíritu Santo no estuviera, aunque esté allí, pero le hemos mentido. ¿Cómo entonces Él va a respaldar a los mentirosos? Es serio. Pero es para meditar porque es palabra de Dios. Yo creo que Dios quiere de verdad limpiarnos con su fino bisturí, hermanos. Él va a traer palabra que va a disectar cada vez más profundo y más hondo, porque Él quiere vidas de verdad en integridad, vidas que anden en santidad y en rectitud para poder usarnos como instrumentos de poder en este tiempo. La tierra va a empezar a tambalear, las iglesias van a empezar a tambalear, hermanos. Y usted no se preocupe porque algunos dicen, ¿y qué harán con el dinero? No se preocupe que Dios va a empezar el juicio por la casa. Y si alguno está tomando de lo que no le pertenece, el Señor le va a ajustar cuentas también. Porque los siervos de Dios, los ministros, los apóstoles, son los primeros que serán juzgados en no mentirle al Espíritu Santo. Eso se lo aseguro yo. El Señor está serio en lo que Él quiere hacer con nosotros. Y yo espero que nosotros nos pongamos serios también en responder a su llamado. Y vamos a hablar de la última transgresión o pecado hacia el Espíritu Santo, por lo menos el último que yo tengo. A lo mejor dentro de un mes aparecen otros. Vaya a San Mateo, por favor. Capítulo 12. Aleluya. Mateo 12, verso 31. Mateo 12, 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Qué palabra más seria. Y para que entendamos el contexto, porque no leí todo lo anterior, lo que estaba ocurriendo era que Jesús estaba reprendiendo a un endemoniado y los fariseos que estaban por ahí decían que Jesús tenía un demonio por cuanto estaba liberando a otro. Para que veamos más claramente, vaya a Marcos, siempre en el mismo contexto, en el capítulo 3. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Mira el verso 30 nos explica. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esto es bien serio. Ellos estaban enjuiciando a Jesús. Decían que Jesús tenía espíritu inmundo porque estaba haciendo cosas que ellos no entendían. Muchas veces los fariseos, muchas veces,
y estoy hablando de fariseos modernos. Muchas veces los que no entienden el mover del Espíritu Santo, cuando no entienden las cosas, juzgan y dicen que es espíritu inmundo porque no creen que el Espíritu Santo puede hacer tales cosas. Y blasfeman contra el Espíritu Santo cuando juzgan de esta manera a un siervo de Dios. Y por alguna razón, en este momento que estoy hablando esto en particular, siento un terrible dolor en mi corazón. Fíjese que aquí hubo una persona que se congregaba acá. Y ella llegó a mi casa a decirme que yo era bruja. Y que a ella le constaba. Y que tenía manera de comprobar que yo era bruja por las cosas que hacía. Y que las cosas que yo hacía, que decía que eran del Espíritu Santo, las hacía por un espíritu de control y de hechicería. Y ella me acusaba de que yo la controlaba a ella espiritualmente. Esa persona está en el manicomio en este momento. Pero yo entendí qué es lo que estaba pasando. Estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. No era contra mi persona. Yo lo único que hice fue decirle, permítame y abandone mi casa. Y ya, tranquila. Pero estaba blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ese es un pecado que no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y aunque nosotros nos derritamos, hermanos, aunque nosotros clamemos por misericordia, escrito está, no será perdonado. No importa cuánto clamemos misericordia, es tan delicado delante de Dios.